Hola, bienvenidos y bienvenidas. Hoy les voy a hablar acerca del enfoque de discapacidad, derechos y garantías. Para entrar en contexto, les voy a hablar acerca de los paradigmas de la discapacidad. ¿Pero qué es un paradigma? Estos se centran en cómo la sociedad trata y concibe la discapacidad a lo largo de la historia. Como primer paradigma tenemos el paradigma tradicional. Aquí se acudía al exterminio o segregación de las personas con discapacidad, ya que eran consideradas como seres imperfectos o un karma divino, y por esta razón los botaban por acantilados o los asesinaban. Como segundo paradigma tenemos el paradigma médico-social. Aquí las personas con discapacidad eran consideradas biológicamente inferiores o con una enfermedad o producto de una enfermedad. Aquí se crea varias definiciones para las personas con discapacidad, las cuales son erróneas, como son deficiencia, discapacitados, minusválidos o personas con discapacidades especiales. Cuando en realidad el término correcto es personas con discapacidad. Aquí las personas tenían el acceso a la salud, tenían ese derecho, pero no tenían el derecho de exigir por sí mismos, de tomar sus propias decisiones. Eran otras personas las que controlaban la vida de ellos, se puede decir, las cuales eran el Estado, la sociedad o su propia familia. Como tercer paradigma tenemos el paradigma social. Aquí nos dice que las personas no tienen ninguna discapacidad, sino que es el ambiente el que no está adecuado a las personas. Es decir, no existen rampas, no existen las letras en braille, no existen luces, por ejemplo, en los semáforos, no existen las luces o sonidos para que las personas puedan guiarse. Entonces nos dice que es el ambiente el que no está adecuado correctamente a las personas y por eso existe la discapacidad. Como tercer punto, cuarto punto tenemos el paradigma de los derechos humanos. Aquí las personas ya son con discapacidad son quienes exigen o toman sus propias decisiones en base a sus derechos. Aquí, en esto, debemos recordar que la discapacidad es un hecho universal, es decir, que existe en todo el mundo. También que nosotros somos personas con discapacidad en potencia, es decir, que algún día podemos sufrir algún accidente y adquirir una discapacidad. También que somos interdependientes. O sea, una persona siempre va a necesitar de la otra persona. También que se debe tener una accesibilidad. Como lo dije anteriormente, debemos incluir en colegios, trabajos, en cualquier lugar en la calle, rampas, luces, como lo dije anteriormente, para un mejor ambiente, un ambiente más inclusivo. Y también que debemos tener un diseño universal, es decir, diseñar productos para personas con discapacidad y sin discapacidad. Y también nos habla de la igualdad y discriminación. Esto es muy importante porque nosotros no podemos discriminar a las personas con discapacidad. Entonces, debemos siempre actuar sin exclusión, pero con distinción. Las personas con discapacidad de cualquier tipo, mayor al 30%, gozarán de los derechos que están escritos, por ejemplo, en la Constitución, en la Ley Orgánica de Discapacidades, en el Código de Trabajo, en la Ley Orgánica de Educación Superior, en la LOES, entre otras. Aquí nos habla de los derechos que tienen estas personas, que es la salud, una vivienda, derecho a la educación, derecho a un trabajo, derecho a la seguridad, entre otros, al igual que todas las personas tenemos los mismos derechos. Entonces, esto busca, tiene un principio de igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad, promoviendo así la igualdad y no la discriminación. Gracias.